Buenos días. Después de las subidas que vivimos el pasado viernes gracias al mal dato de empleo que de alguna manera hizo pronosticar que se iban a aprobar planes de estímulo de forma rápida en Estados Unidos, hoy vemos recogidas de beneficios en Europa. No son muy sustanciales, pero de alguna manera vienen motivadas porque una de las citas que teníamos para hoy, que era la comparecencia de Geithner, para explicar los detalles sobre el Banco Malo, se ha retrasado 24 horas. Será mañana a las 11 de la mañana hora local cuando se den detalles sobre el nuevo plan de rescate o de ayuda al sector financiero. No solamente se va a hablar sobre el Banco Malo, parece que todavía se están ultimando detalles sobre qué hacer con los activos tóxicos, sobre si dar entrada o no a capital privado en este Banco Malo. Se habla sobre la posibilidad de dar entrada a private equity y a hedge funds y de alguna manera así liberar un poco de peso de financiación pública, sino también, bueno, pues cómo contabilizarlos. Además, se va a hablar de otras ayudas o otros temas relacionados con el sector financiero, estímulos directos para la concesión de créditos, quizá también se hable del sector inmobiliario y, por ejemplo, también se va a ampliar la línea de crédito que tiene el Tesoro con el Fondo de Garantía de Depósitos de 30.000 a 100.000 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, aunque solamente nos habíamos quedado con la quiebra de Lehman Brothers, se han tenido que rescatar multitud de bancos regionales y se ha hecho cargo ese Fondo de Garantía de Depósitos al que se le ha acabado el dinero. Vamos a repasar cómo van los beneficios empresariales en Estados Unidos. Han publicado 307 compañías del S&P 500 y acumulan una caída en sus beneficios trimestrales del 37%. Es decir, las cosas, bueno, pues francamente van mal y son 6 trimestres consecutivos de caídas de beneficios. En todo caso, parece que los estrategas se están poniendo cada vez más de acuerdo en que los mínimos probablemente ya se hayan tocado y se habla sobre un objetivo medio por parte de 11 estrategas de Wall Street de 1.050 puntos para el S&P 500. Esto supondría una subida del 21% respecto a niveles actuales. Otra nota que quizá nos dé algo de esperanza: el mercado parece que está menos dispuesto a ponerse corto, a vender en corto. En Estados Unidos ha caído un 28% en el mes de enero el volumen en el NICE de short selling respecto al pico máximo que fue en julio. Hay que recordar que desde el mes de noviembre se levantaron las restricciones para operar en corto en valores financieros, por lo tanto, bueno, pues son datos bastante realistas. En Europa nos hemos levantado como todos los lunes con muchísimas noticias sobre el sector bancario. Vamos a repasar las más importantes. En Francia hay muchas noticias sobre el asunto BNP Paribas Fortis. Le Secó recoge esta mañana una especie de ultimátum por parte de BNP Paribas a Fortis, hablando sobre una posible retirada de la oferta por comprar el 75% de Fortis a no ser que se desbloquee rápidamente la situación. Hay que recordar que BNP Paribas ha lanzado una oferta mejorada sobre Fortis que se tiene que votar en la próxima junta del día 11 de febrero, pero bueno, pues parece que el gobierno todavía no tiene claro qué recomendar o cómo hacerlo, y de momento el principal accionista privado fuera del estado belga de Fortis, que es la aseguradora china Ping An, ha dicho que no va a acudir a esta oferta mejorada. Además hay noticias sobre la propia entidad financiera belga. Parece que podría haber registrado pérdidas de 2.000 millones de dólares en su división de Global Markets, de mercado de capitales, debido a trading con CDS y con derivados de tipos de interés. Esto es mucho más que los 295 millones de dólares que ya había preanunciado a finales de diciembre Fortis para esta división por trading sobre divisas. Así que malas noticias en este capítulo. También hay noticias sobre el banco francés Natixis. La prensa francesa recoge que quizá vaya a necesitar más ayuda por parte del gobierno. Ya ha recibido 2.500 millones de euros y si hubiera una inyección masiva por parte del gobierno, bueno, pues se habla sobre ya una intervención en los órganos de supervisión del banco, algo que por ahora en los bancos franceses no ha ocurrido. En Italia, Unicredito, que está ampliando capital por 6.600 millones de euros, ha recibido una mala noticia. Uno de sus principales accionistas, Cassa Verona, con un 6% del capital, ha dicho que no va a acudir a la ampliación de capital. Por lo tanto, por aquí tampoco hay buenas noticias. Y por último, también en la prensa germana se habla sobre una posible pérdida de 8.000 millones de francos suizos por parte de Credit Suisse en el año 2008.
Hay alguna noticia positiva, se centra en el mercado británico, y es que Barclays ha publicado resultados y los ha publicado por encima de lo estimado. Ya decía hace poco que los resultados no habían sido tan malos como cabía esperar en el cuarto trimestre. De hecho, habían ido relativamente bien. Ha publicado 4.380 millones de libras de beneficios, y esto es más de los 3.800 millones que se estimaban, y además incluye amortizaciones de activos por una suma muy importante, 8.100 millones. A pesar de todo, el banco ha conseguido dar mejores beneficios de lo estimado. También ha dicho que va a suprimir el dividendo final con cargo al año 2008, el que se iba a repartir ahora, pero que en la segunda mitad de este año 2009 ya empezará otra vez a repartir dividendos. Vemos que en general la banca está subiendo en Europa, a excepción de la banca francesa, que sí que parece que está cayendo en el día de hoy, pero en general, para tener noticias que son en conjunto negativas, el mercado las está asumiendo bastante bien. En el plano macroeconómico, recordamos ese dato de paro malo que se conoció en Estados Unidos. Por otra parte, esta semana vamos a conocer datos importantes. Destacar quizá los datos de ventas del sector distribución en Estados Unidos. Se van a publicar esta semana para el mes de enero y se espera un retroceso del 0,8% intermensual. Sería el séptimo retroceso consecutivo de este indicador, lo cual, bueno, pues indica que el consumo norteamericano está muy debilitado, lógico, a la vista de los datos de paro tan malos que estamos conociendo.